Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar. Entonces, estábamos con el tema de análisis nodal, que es el último tema, y nos quedamos viendo la clase pasada. Bueno, más bien ya terminamos de ver lo que fue comportamiento de afluencia. Entonces, nada más para recordar en qué parte nos encontramos, les quiero poner esta lámina. Vamos a recordar que es el análisis nodal. Entonces, primero, recordemos, comportamiento de afluencia nos determina las caídas de presión en el yacimiento, que es esta parte que se encuentra aquí, ajá, es decir, hasta el fondo. Nosotros calculamos las caídas de presión mediante el método de IPR, que tenemos Vogel, que tenemos Fetkovich, que tenemos Jones, que tenemos Darcy. Entonces, con eso nosotros calculamos la caída de presión. Recuerden que lo que nosotros queremos es optimizar la presión del yacimiento. Entonces, calculamos la caída de presión aquí y luego, ¿qué sigue? Nosotros ya vimos flujo multifásico vertical y vimos la correlación de Donson-Ross como ejemplo de la aplicación de una correlación de flujo multifásico y calculamos la caída de presión del recorrido desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que nos falte de considerar para poder realizar la sumatoria de las caídas de presión totales en todo el sistema integral de producción? ¿Qué elementos nos faltarían para poder considerar todas las caídas de presión? Estranguladores. Estrangulador, perdón. Así es, estimuladores y no realmente. La tubería de descarga, así es, Eduardo. Y nos faltaría, es decir, estrangulador y tubería de descarga, serían esas dos. Sanjio, ¿cuál es tu nombre? Por favor. Santiago, ok, ya, that makes sense. Listo. Entonces, no, Santiago, no, la caída de presión por aceleración, recuerda que es parte de los tres elementos del gradiente de presión total de la caída en la tubería, es decir, que tenemos tres elementos, que sería la caída de presión por aceleración, la caída de presión por elevación y la caída de presión por fricción. Esos tres elementos se conjugan en esta parte, es decir, en el recorrido del yacimiento al cabezal del pozo y también en el recorrido en toda la línea de descarga y en toda la tubería de la línea horizontal. Esos tres elementos son los que forman parte del gradiente. ¿Sí? Entonces, la suma de esos tres elementos te va a dar la caída de presión total. Oiga, profe, Luego, la caída de presión por el cambio de dirección, o sea, de vertical a horizontal, ¿se considera en el estrangulador? no, en el estrangulador tú consideras una caída de presión que es por el estrangulamiento, ¿no? Pero es que es por el diferencial de presión. Entonces, tienes una caída de presión que es en la tubería vertical, ¿sí? Esa es una, es un gradiente. Luego tienes la caída de presión en el estrangulador, que ese sería el cambio de cuando ya estás entrando a la tubería de descarga o a la línea de descarga. Y luego ya la entrada a la línea de descarga sería lo que es corriente abajo, ajá, que ya sería ese cambio. Es decir, ya pasaste en tubería vertical, ese tienes una caída de presión desde el fondo hasta la superficie, luego tienes otra caída de presión porque tienes ese diferencial en el estrangulador, y luego finalmente pues ya llegas a la línea de descarga. ¿Sí, Saúl? Sí, más o menos. Es que, bueno, yo estaba pensando que al tener el cambio de dirección de vertical a horizontal tienes una caída de presión adicional, ¿no? Pero entonces, ¿se tomaría después del estrangulador o cómo? No, es que en realidad sí lo estás considerando, porque cuando tú calculas, por ejemplo, vas del fondo a la superficie, y cuando tú calculas en tu flujo multifásico vertical eh, la subida, ¿no? Desde el fondo, desde el yacimiento hasta la superficie. Ahí estás calculando un ángulo en caso de que lo tenga, ¿no? Que sería, por ejemplo, en Don San Ross no lo considera. Sin embargo, por ejemplo, si tú usas Vex and Brills, ya considera un ángulo de inclinación.
Entonces, eso ya considera la desviación que tienes en el pozo. Eso es una. Llegas al estrangulador, digamos que tu fluido va subiendo, ¿no? Llega al estrangulador y ahí hay un diferencial. Entonces, ¿qué ocurre luego en la línea de descarga? En la línea de descarga tienes también tus correlaciones y esas correlaciones, en esas también se involucra esa elevación, esa elevación del terreno que ya considera la parte horizontal. Y entonces en ese cálculo, con esas correlaciones, ya está considerado el ángulo de desviación, ¿bien? O más bien el ángulo de elevación. Entonces lo que tú estás haciendo es dividir tu caída de presión en tres secciones, ¿no? Vamos a ponerlo así. Una es esta parte, que es el que sería el yacimiento. Luego ya divides otra caída de presión, que sería la de la tubería de descarga, de la tubería vertical. Luego el estrangulador. Y finalmente ya, como tú estás dividiendo en secciones, cada correlación ya está considerando ese cambio de elevación. Es decir, que tú en tu correlación, en tu cálculo de caída de presión total, ya consideraste todo lo que haya recorrido hasta acá. Y lo que tú dices, el cambio de vertical a horizontal, lo está considerando la correlación de flujo. Digamos que si sacamos haciendo una analogía, por ejemplo, yo ya estaría eh, teniendo todas las presiones del fondo hasta la superficie con las correlaciones de flujo multifásico vertical. Es decir, que las caídas de presión ya estarían consideradas ahí, ¿no? Cualquier caída de presión. Y ahora lo que me faltaría considerar sería todo lo que sea de aquí, de este punto de arriba, que sería la cabeza, hacia adelante. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Una va a ser el estrangulador y el resto va a ser con las correlaciones horizontales. Y la suma de todo eso te va a dar la caída de presión desde el punto de la línea de flujo en donde termina hasta la caída de presión en la entrada del pozo. Ya si le agregas el IPR, pues te va a dar la del yacimiento. Ok, profe, ¿Sí sí. queda? Sí, ya ahora sí. Sí, sí, Gracias. sí, va. Listo, entonces ahora con los que nos vamos a ir va a ser esta parte, que sería la cabeza, ¿no? Nosotros ya consideramos fondo, ya consideramos cabeza, que hicimos un ejercicio, y ahora venimos con la parte de PWH. Entonces vámonos al tema. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? Todo bien, cool. Va, entonces, esto ya lo vimos. Ahora, hay algo, no es nada, se los platico. Hay algo que se llaman curvas de gradiente. Estas se utilizaron anteriormente, eh, hace muchos años, antes de que existieran en realidad todas las correlaciones de flujo multifásico. Es otra forma de calcular la caída de presión, pero estas lo que hacían, por ejemplo, se hacían para diferentes condiciones del pozo. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no sé si alcanzan a observar, pero aquí trae un diámetro que dice tubing size, es el diámetro interno, que dice 3.9. Es decir, que estas curvas de gradiente lo que decían era para una tubería de 3.9 y para una condición, por ejemplo, de un gasto de 10,000 barriles sin corte de agua, para una gravedad específica del gas de 0.65, para una API del aceite de 35, para una gravedad específica del agua de 1.07 y una temperatura de fondo fluyendo de 350 Fahrenheit, se crearon estas curvas. ¿Qué nos dicen estas curvas? Estas curvas son de presión contra profundidad. Entonces, ¿para qué nos ayudaban estas curvas? Para determinar, por ejemplo, si yo conocía la presión en la cabeza, vamos a suponer que la presión en la cabeza fueran 400 PSI. Es decir, yo llegaba a mi gráfica, bueno, yo no llegaba porque yo nunca las usé tampoco,
Pero bueno, llegaba la persona que las iba a usar a la gráfica y decía, pues 400 PSI aquí. Y luego le decían, bueno, ¿qué relación gas líquido tiene? Entonces ya decía mi operador, ¿sabes qué? Pues el operador dice que tiene 1000 pies cúbicos por barril. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que quiero es determinar la presión de fondo fluyendo, porque yo no la conozco. ¿Por qué es importante determinar la presión de fondo fluyendo? Recuerden que con la presión de fondo fluyendo yo puedo formar algo que es la curva de IPR, ¿no? Que es PWF. Recuerden que a partir de una PWF y un gasto y una presión estática, pues yo puedo encontrar la curva de IPR. Yo lo que quiero es encontrar a fuerza el IPR para poder conocer el potencial del pozo, ¿no? Entonces, como no existían las correlaciones, me decían, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo un tubing size 3.95 y barriles. Entonces yo me iba, hay un libro que se llama Kurt Brown, que es un libro que tiene más o menos 1000 hojas, 1500, no sé. Es un libro grandísimo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Está en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Y ese libro tiene todas estas gráficas que están aquí, que estamos viendo. Y entonces iban y escogían la gráfica apropiada para las condiciones del pozo. Es decir, un tubing de 3.95, un gasto de 10,000 y una fracción de agua de 0%, ¿no? Y a la vez, pues había que escoger uno que fuera con relación gas líquido de 1000, ¿no? Que habíamos dicho. Listo, ya escogíamos la gráfica, ya la tenemos. ¿Qué hacemos? Me dijeron que la presión en cabeza, que PWH, es igual a 400 PSI. ¿Sí? Entonces, son 400. Entonces yo me voy a mi gráfica y yo entro con la presión de 400 y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero determinar PWF y está mi pozo a 10,000 pies, ¿no? 10,000 pies de profundidad, ¿no? Listo. Entonces, pues ya estamos ahí. Yo me iba, te vas a la gráfica, llegas ahí, seleccionas los 400, está en escala de 100, como verán acá arriba, bajas, aquí, bajas con la de 1000, chocas con la línea de 1000, te vas a tu lado izquierdo, ¿sí? De forma como si estuvieras recorriendo al lado izquierdo, y ahí dice que son más o menos, que sale como en el 2000, como 2200, ¿no? Entonces a esos 2200, pues yo le tengo que sumar la profundidad de los 10,000, ¿no? Entonces me da 12,200, ¿sí? O sea, voy a borrar esto, esta parte son 400, aquí, luego corto con esta parte, es decir, 400, y aquí son 2200, entonces le tengo que sumar 10,000, ¿no? Me va a dar 12,200 pies. Esta escala está en pies. Entonces de aquí yo le sumo 12,200. Entonces sería más o menos por aquí. ¿Sí? Y luego ya llego, corto con los 12,200 y vuelvo a buscar la relación gas líquido de 1000. Entonces me muevo así verticalmente. Y me fui un poco choco, pero bueno. Corto con los 1000. Serían 1000 standard cubic feet por barril. Ya corté con los 1000
me voy para arriba y entonces la nueva presión que yo leo es la de la presión de fondo fluyendo, PWF, y esta es PWH. ¿Sí? Y entonces eso me da, dice aquí, 4.400 PSI. ¿Sí? Y entonces, ahora yo determino de esta forma con mis curvas de gradiente que PWF es igual a 4.400 PSI. Sí, entonces esto todavía se usa para hacer el diseño, por ejemplo, en sistemas artificiales. eh, Se usa en la parte teórica, ¿no? Porque en realidad uno ya usa software, ya uno usa estas tablas, o sea, estas ya es bueno conocerlas, por eso se las explico, pero sin embargo, eh, pues realmente si tienen alguna duda posteriormente, pues pueden venir otra vez, referir aquí al video, lo van a tener en YouTube, ahí se va a quedar, eh, y ver cómo se usaban las gráficas, ¿no? En realidad nosotros ya no vamos a ver ejercicios de esto, porque pues yo prefiero irme a la parte aplicada, ya con correlaciones y ecuaciones, y usar estas tablas que realmente ya en la práctica pues ya no se aplican, nada más que sí tienen que saber cómo se usan, ¿no? Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, yo bajaba una presión, un sensor de fondo, y decía que PWF, vamos a ponerlo, era de, vamos a suponer, de 5.200 PSI. Y yo no sabía, el operador no sabía cuál es la PWH, ¿no? Entonces yo como ingeniero, pues me dicen, ¿sabes qué? Vamos a suponer que tenemos las mismas condiciones del pozo, pero ahora yo lo que quiero encontrar es la PWH del pozo, porque yo no la conozco. Entonces yo voy de la misma manera a la tabla, busco mis tablas nuevamente en el Kermit Brown y encuentro aquí 5.200, que sería esto, bajo hasta 1.000, me muevo a la izquierda y de ahí, pues yo dijimos que estamos a 10.000 pies, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que ustedes que tengamos que hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? Ahora yo quiero encontrar PWH. ¿Qué habría que hacer? A ver, Vargas, ¿qué se te ocurre que tengamos que hacer para poder encontrar PWH? Saúl, Pues restarle 10.000 a esos 2.580 que tenemos más o menos, ¿no? así es, Mil así es. quinientos. Ujú. Estamos más o menos como en 3.000, ah, Mil. 500, sí, vamos a ponerle 3.580. 3.580. Ah, 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 ah. No, dice 35, 3.000. No, pero está por 1.000 la escala. No, entonces son eh, 35.800. 35.800. No, no puede ser 35.800. Son 35.800 menos 10.000. Oh, sí. 35.800 menos 10.000 nos darían 25.800, ¿verdad? Entonces subimos. Oh, aquí hay algo que no está cuadrando. ¿Por qué? Son 35. No, no es Más bien que cierto. son Son 15.000. 3.500. En realidad son. Son ¿Perdón?
Son 15.800, ¿no? Porque es 15, no es 3. Yo pensé que Ah, era sí, es 3. cierto, es por eso no cuadra, ¿verdad? Cierto, tienes toda la razón, es 15. Con razón no cuadraba. 15.800 ya ahora sí ya tiene sentido, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Es que aquí no, la resolución no es muy buena que digamos, pero bueno. Entonces, 15.800 menos 10.000 y entonces nos da 5.800 y 5.800 está como por acá. Entonces subimos y ahora nos vamos a la derecha y subimos de nuevo. Y esto nos va a dar PWH a partir de PWF. Y eso nos da, déjame ver, 1.400, como 1.800, ¿no? Más o menos. Vamos a ponerle 1.800, es aproximado. 1.800 PSI en cabeza. A partir de una PWF de 5.200 PSI, no tenemos 1.800 PSI en cabeza. Entonces, ¿cuál fue el delta P? ¿Qué nos está representando esto? Nos está diciendo la caída de presión, como son curvas de gradiente de presión para un pozo vertical. ¿Cuál sería la caída de presión? Es decir, ¿cuál sería el delta P que tenemos del fondo a la superficie? Sí, no, Vargas, pero era 15.800, no 10.000. Así es, Cristian, nada más es prácticamente sumar, digo, restar de 5.200 menos 1.800. Entonces, Cristian nos dice que son 3.400. 3.400. Es decir, que estamos perdiendo 3.400 PSI del fondo a la superficie. Esa sería la delta P total. Esta es una forma, pero en realidad si nosotros nos vamos y nos vamos a las correlaciones, por ejemplo, recuerden que en el video 5 y 6 nosotros aplicamos la correlación de Don-San-Ross, pues ahí involucramos cosas totalmente eh, más matemáticas, ¿no? Que fue HL, que fue, es decir, el colgamiento, el resbalamiento, involucramos un patrón de flujo, involucramos velocidades. Entonces, pues realmente el cálculo es más preciso con las correlaciones que con las curvas de gradiente. Por eso es que ya no se aplican las curvas de gradiente. Entonces, esta es la forma de aplicarse para que tengan la teoría, pero en realidad, pues no vamos a usarlas ya realmente tanto o más bien ya no las vamos a usar ya en la parte práctica, ¿no? Entonces, por eso nada se las platico, se las doy, pero no le quiero invertir más tiempo en esta parte, ¿no? Igual hay curvas de gradiente para pozo horizontal. Y entonces, bueno, aquí viene la parte teórica también de cómo se determinan. Y listo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Nada más quiero llegar ahora. Esto lo vamos a ver ya después de la parte de estranguladores. O lo que es flujo en estranguladores. Entonces, vamos a recordar qué es un estrangulador. El estrangulador, pues, es un dispositivo que previene diferentes cosas, ¿sí? Entre ellas, una de las funciones del estrangulador es, primero, prevenir el arenamiento. Segundo, prevenir la conificación de gas. Tercero, prevenir la conificación de agua. Cuarto, crea una división entre los componentes, tanto corrientes arriba y corrientes abajo, es decir, que mientras yo me mantenga en flujo crítico, lo que ocurra corriente arriba o corriente abajo no me va a afectar corriente arriba, es decir, que los cambios que yo haga en la batería
de separación no me van a afectar al yacimiento. ¿Por qué tengo que prevenir eso? Porque si yo muevo algo en la batería, puede dañarme el yacimiento. Tiene correlación, tiene una relación directa. Entonces, siempre y cuando yo me encuentre en flujo crítico, yo voy a poder aislar esos cambios. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones del estrangulador. ¿Qué es lo que yo necesito siempre? Yo lo que necesito siempre es mantenerme en flujo crítico. Si mi flujo del pozo del yacimiento hacia la superficie no está en flujo crítico, voy a tener algo que se llama flujo subcrítico. ¿Qué ocurre ahí? Que entonces ahora sí, primero yo no voy a poder prevenir el arenamiento, yo no voy a poder prevenir la conificación de agua, la conificación de gas, y también cualquier movimiento que yo haga corriente abajo se va a ver reflejado corriente arriba. Entonces eso me va a causar problemas operativos. ¿Cómo voy a saber yo si estoy en flujo crítico o subcrítico? Con esta relación. Si yo divido la presión corriente arriba, que es esta denominada como PE, o también la podemos llamar presión en la línea de descarga, entre la presión en cabeza y esta relación es menor a 0.52, yo me encuentro en flujo subcrítico. Si esta relación fuera menor o igual, yo me encuentro en flujo crítico, ¿sí? Es decir, que si yo despejo prácticamente la presión en la línea de descarga tendría que ser 2 veces mayor o igual que la PWH, ¿sí? No miento, estoy mintiéndoles. Al revés, ¿no? La PWH debe ser 2 veces, ¿dónde está? PWH debe ser 2 veces mayor o igual que la presión en la línea de descarga. Es decir, que la PWH siempre debe de ser mayor que la presión en la línea de descarga, es decir, hacia donde yo voy a descargar. ¿Para qué? Para poder entrar en flujo subcrítico. Digo, en flujo crítico, perdón. ¿Sí? Entonces tendríamos 2 veces esta mayor. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Es decir, PWH mayor que presión en la línea de descarga o presión corriente abajo. Siempre. Vale, entonces, por ejemplo, si de repente yo llego y digo, mi pozo, lo estoy midiendo en la superficie y tiene una presión en la cabeza de 800 psi y la presión en la línea de descarga o la presión OP, PLD es igual a 200 psi. ¿Estaría en flujo crítico o subcrítico? ¿Quién me dice? Crítico. Flujo crítico. Así es, crítico. Eduardo y Horacio nos dicen que crítico también. Entonces estamos en flujo crítico, ¿no? Listo, sencillo, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, normalmente, por ejemplo, yo lo que hago es analizar las condiciones a las cuales nos encontramos, ¿sí? Entonces, esto es un análisis nodal, realmente. Esto que están ustedes viendo en pantalla es un análisis nodal con nodo solución. ¿En dónde? ¿En dónde tendríamos el nodo solución? Así como ustedes lo ven. ¿Qué se les ocurre que
que sea nodo solución en fondo o en cabeza. No, pues ahí dice, ¿no? De hecho. Ya para que no se compliquen. Dice, no, análisis nodal en la cabeza del pozo. Pero que, vamos a entenderlo, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es analizar diferentes diámetros de estrangulador. Así es, Horacio, es nodo solución en la cabeza, con diferentes diámetros de estrangulador. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acuérdense ustedes que para crear las curvas de IPR o crear las curvas de outflow, nosotros teníamos que ir variando el gasto. ¿Lo recuerdan? Entonces, observen ustedes que del lado izquierdo nosotros tenemos presión en cabeza, es decir, las presiones en cabeza que nosotros vamos a tener en el pozo. Y el gasto de aceite nosotros lo vamos a tener aquí abajo, ¿sí? Entonces, recordemos que para determinar la presión en la cabeza, para formar esta curva, nosotros tenemos que variar los gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto ya es un análisis nodal, ya es la aplicación. Lo que hacemos nosotros es, a diferentes diámetros de estrangulador, nosotros vamos variando ese diámetro de estrangulador y lo vamos ampliando. Y lo vamos, al irlo ampliando, vamos a ir obteniendo mayor gasto. ¿Sí? Recuerden lo que mientras más grande el estrangulador mayor es el gasto, ¿no? Entonces, para un cuarto, nos da un gasto más o menos de como 450, ¿no? Aquí se fue un poco choco, pero son como 450. Y luego para un diámetro de un cuarto. Para un diámetro de 3 octavos, nos da más o menos un gasto de 620, ¿les parece? Y así se va a ir ampliando el diámetro del estrangulador y nos va a ir dando mayor gasto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber aquí? Vamos a suponer que nosotros somos los ingenieros de producción y entonces nos están diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú operes con un gasto lo más que puedas darme, pero que esté en flujo crítico. Así que, a ver, ingeniero, ¿qué tendría que hacer usted? Yo ya llego y hago mis simulaciones con PipeSim, pero ahora lo que yo tengo que decidir es si estoy en flujo crítico o no. Entonces, ustedes díganme, ¿con qué estranguladores sí estoy en flujo crítico y con qué estranguladores no estoy en flujo crítico? Es decir, tengo 4 estranguladores, ¿sí? Tengo 4 estranguladores, 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles de esos se encuentran en flujo crítico y cuáles de esos no se encuentran en flujo crítico? Es decir, se encuentran en flujo subcrítico. Cristian nos dice que con los dos más pequeños de diámetro, ¿es flujo crítico o flujo subcrítico? Flujo crítico, nos dice Cristian, es decir, que con los dos más pequeños con flujo crítico, es decir, con los de un cuarto y los de 3 octavos. ¿Están de acuerdo con él? Sí. ¿Están de acuerdo? Cristian nos dice que sí. Nos dicen que sí. Ahora, hay que ver algo. Bueno, profe. Dime, Cristian. Es que yo vi más o menos eso en flujo multifásico. Sí. Y decía el profesor que cuando tenemos un flujo crítico, son gastos muy pequeños, incluso son como de 20 barriles, 30 barriles por día, dependiendo del pozo. No sé si, o sea, aquí se maneja como diferente ese concepto, no sé, del flujo crítico. No realmente. El flujo crítico pues es el mismo concepto para en cualquier materia, ¿no? Pero en realidad no está en función del gasto, porque el gasto está en función de lo que te pueda aportar el yacimiento. El flujo crítico más bien va a estar en función de la presión en la cabeza y la presión en la línea de descarga. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el ejercicio nos dice que la TP debe ser
mínimo de 28 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, la presión en la cabeza, en la PWH, tiene que ser mínimo de 28 para que podamos estar en flujo crítico. Es decir, que esta relación siempre se debe de cumplir, que 2 veces la PWH sea mayor o igual que la presión en la línea de descarga. Esa es la relación que nos interesa en realidad. Está más en función de la presión que del gasto. A lo mejor tu profe se refería a algún ejemplo. Por ejemplo, si te vas a los pozos del ATG, realmente allá los gastos son muy pequeños. Entonces, realmente allá un pozo, por ejemplo, fluyente, te da 40 barriles. Entonces le tienes que abrir al estrangulador para que te dé esos 40 barriles. Pero si tú le abres mucho al estrangulador, como estamos aquí viendo, y te están diciendo, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, aquí nos dice 28, pero vamos a suponer que la presión en cabeza mínima para que tengas un flujo crítico que sea de 60 PSI. ¿Por qué? Porque la presión en la línea de descarga, vamos a poner que es de 40, ¿no? No, vamos a poner que es de 30 PSI, ¿no? La presión en la línea de descarga. Presión en la línea de descarga, ¿sí? Entonces, abajo de 60, tú ya no tendrías flujo crítico. Es decir, que si yo le abro al estrangulador y le pongo el de 1/2, yo ya no estaría en flujo crítico. Y si todavía le abro más para sacarle más gasto y lo pongo en 5/8, yo ya no estaría en flujo crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reducir el diámetro del estrangulador. Entonces, ¿a cuál me tendría que ir? Yo me tendría que ir al de 3/8. Y yo estaría, pues no castigando realmente el gasto, pero sí lo estaría disminuyendo, ¿no? En comparación con uno de 1/2 o de 5/8. Sin embargo, yo en esta parte, en este estrangulador de 3/8, yo estaría en flujo crítico. Y aquí, por ejemplo, me está dando 620 barriles, vamos a suponerlo. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en un pozo del ATG? Que el máximo, lo máximo que te da a veces el potencial es de 100 barriles. Vamos a ponerlo así. Es decir, no da más el pozo, por más que yo le abra, no da más. Y vamos a suponer que esto sea en 62, ¿no? Que en lugar de ser 620, que sean 62. Y mi flujo mínimo, es decir, mi presión en la cabeza mínima, para que yo pueda tener flujo crítico, vamos a suponer que sean 80 PSI. Aquí. ¿Por qué? Porque la presión en la línea de descarga es muy alta. Y a lo mejor aquí son 40. ¿Sí? Entonces yo tendría que bajar todavía más el gasto, disminuyendo el diámetro del estrangulador a 1/4, aquí, para poder tener ese flujo crítico. Es decir, que ya no sería 3/8, tendría que ser 1/4. Aquí yo tengo flujo crítico, ¿por qué? Porque observen la presión en la cabeza. Son más o menos como 100, no sé, 102, 103 PSI, ¿no? 103 kilogramos por centímetro cuadrado, no son PSI, son kilogramos. Y entonces yo bajo acá, son 450. Ah, pero estábamos le habíamos quitado un 0, entonces 45 barriles. Entonces, por eso es que para tener flujo crítico tú tienes que tener gastos muy pequeños. Sobre todo si estás hablando en un pozo del ATG. Pero si tú estás hablando en pozos marinos, si estás hablando de pozos marinos, si estás hablando de pozos, vamos a poner de Kumalopsap, de Ayatzil, por ejemplo, pues en realidad esos tienen gastos de 5,000, 6,000 barriles, o sea que en realidad el flujo crítico no está en función del gasto, está en función de la presión. Entonces yo creo que tu profe a lo mejor se refería a pozos de bajo aporte, y entonces esos pozos de bajo aporte, en realidad, si tú quieres mantener el flujo crítico, y si tú tienes un problema en la estación de recolección o en tu batería,
y esta presión en la línea de descarga es muy alta, tú vas a tener que tener todavía gastos más pequeños para poder elevar tu presión en la cabeza, para poder compensar ese 2pH y poder tener un flujo crítico. Yo creo que a eso se refería. Sí, profe, porque lo que pasa es que nos decía que casi no se utilizaban los gastos críticos, precisamente porque son muy bajos. Y como se presentaba la conificación de gas o de agua, lo único que a lo mejor, bueno, lo que se calculaba era el tiempo de avance para determinar en qué tiempo se iba a presentar, ibas a estar produciendo ya, pues, más gas o agua. Mm, mm, yo creo, no sé si fue el ingeniero Miguel, que él estuvo en el ATG. Ah, sí. Sí, entonces yo creo que él se refería a los pozos del ATG, Miguel Carrillo. Entonces, sí, sí, en realidad es difícil tú en un yacimiento de baja producción mantener el flujo crítico. Y en realidad, en esos pozos del ATG, pues es un yacimiento no convencional. Entonces, en realidad ahí sí era muy complicado tener pozos por debajo del gasto crítico. Digo, por arriba del gasto crítico, porque en realidad pues, el pozo te iba a dar 10 barriles. Entonces, sí era complicado, por ejemplo, en pozos de agua fría. Sin embargo, lo teórico y lo que realmente se debe hacer para la administración del yacimiento es usar el gasto crítico. En esos pozos, la verdad es que la mayoría se encontraban debajo en flujo subcrítico por lo mismo, porque allá en esa región los yacimientos se encuentran muy cerca de la presión de burbuja. Entonces, haz de cuenta que estamos así. Este es tu. Aquí está, presión crítica. Esta es tu presión del yacimiento. Y tu PB, esto es presión, esto es temperatura. Tu PB está aquí, en este punto. Entonces, este recorrido de PY a PB es muy corto. Entonces, al ser muy corto, la presión de burbuja se alcanza muy rápido a lo largo del recorrido, ya sea dentro del mismo yacimiento o apenas saliendo de la tubería de producción, es decir, que ni siquiera alcanza a llegar el flujo a la superficie con un flujo burbuja, ¿no? Porque luego se libera esa presión de burbuja, se libera ese gas. Y si nosotros solamente tenemos un mecanismo de empuje en ese yacimiento, que es el empuje por gas disuelto, y lo liberas en el pozo, entonces en realidad pues ya estás prácticamente produciendo gas en superficie. Entonces, por más que quieras mantener el flujo crítico, es muy difícil, la verdad, en ese campo. Entonces, yo creo que él se refería a ese tipo de pozos, que en realidad mantenerlo y tener esa estabilidad, pues es complicado, porque también las baterías de recolección tienen presiones muy altas. Entonces vamos a suponer que tienes una presión en la línea de descarga de 200 PSI y tu presión en la cabeza, PWH, es igual a 300, es decir, que apenas está fluyendo el pozo. Y el gasto es de 30 barriles por día porque no dan más. La verdad es que no dan más esos pozos. Y luego con una presión en la línea de descarga alta para las condiciones de ese yacimiento, pues definitivamente, imagínate tú tratar de tenerlo en gasto crítico, en flujo crítico. Imagínate que tú ya sabes que pues bájale un poco, bájale para tenerlos en flujo crítico. Y entonces tú dices Q igual, le bajas el estrangulador y lo bajas a un diámetro de 3/16, que era más o menos el que se usaba por allá, en los campos de agua fría, y lo bajas a 20.
para tenerlo en flujo crítico. Y listo. Entonces, pues sí, tú lo tienes en flujo crítico. Y ese es el deber ser. Pero pues de repente dices, oye, pero es que necesito un poquito más de producción, porque la verdad es que la administración integral de un yacimiento, pues a veces se rompe con ciertas operaciones, no debería de hacerse, en realidad es lo que se busca que no se haga, pero pues a veces la demanda de producción, pues de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues ábrele al gasto. Y tú dices, ¿sabes qué? Pero es que está en flujo, abajo del flujo crítico. Y dicen, pues sí, pero pues necesitamos producción y de repente tú dices, ¿sabes qué? Es que necesito hacer una administración integral de mi yacimiento. Y te dicen, bueno, a ver, déjalo en gasto crítico, ¿cuánto te va a dar? No, pues 20 barriles. Y si lo dejas en gasto subcrítico, no, pues 30 barriles, o sea, 10 barriles de diferencia. Es lo que te digo, o sea, si tú le bajas todavía eso, la diferencia son 10 barriles, pero sin embargo, pues es tener el gasto crítico subcrítico. Y había veces en las que pues era difícil controlar eso y por más que tratabas tú de tenerlos en gasto, en flujo crítico, en realidad había fluctuaciones también en la línea de descarga. Entonces, un día está en flujo crítico, otro día está en flujo subcrítico, tu pozo ya está casi aquí, ya dando patadas de ahogado porque ya está casi cayendo, ya viene así la declinación. Estos pozos vienen así, mira, arrancan con una presión muy alta, presión contratiempo, y empiezan a caer así rapidísimo, rapidísimo, y de repente ya se estabilizan. ¿Se estabilizan en cuánto? En presiones de 200 PSI. O si lo quieres ver con gasto, de 20 barriles. ¿Sí? Y ya en realidad el campo, pues casi prácticamente opera casi todos los pozos, y la mayoría de los pozos operaban en flujo subcrítico. Difícilmente los podíamos mantener en flujo crítico. Porque a lo mejor los manteníamos en flujo crítico 1 o 2 semanas, pero la condición del campo, del yacimiento, era muy complicado. La verdad es que muy complicado el ATG. Y en realidad por eso ya no se le ha invertido tanto, porque sigue en estudio, sigue en estudio. Y hasta que no se tenga un buen estudio, pues ese campo no se puede explotar, ¿no? No se puede explotar de una forma convencional, por la dificultad que implica. Imagínate que tú le inviertes a un pozo 5 millones de dólares, ya lo terminaste, porque además llevan fracturamiento hidráulico, todos los pozos de allá llevan fracturamiento hidráulico porque son de baja permeabilidad. Lo terminaste, le invertiste, ya lo empiezas a producir, alcanza un pico máximo de 200 barriles por día, que es este, y de pronto declina, y estamos hablando de que esta declinación se da en un mes 1, mes 2, y entonces ya los meses siguientes van a ser de 20 barriles. Y más o menos el costo operativo, pues que serán 20 BPD, el costo de operación. Y hoy en día, ¿en cuánto tenemos el precio del barril? La mezcla mexicana está como en 21, apenas subió. 21 BPD, la mezcla mexicana. Entonces apenas está siendo rentable, cualquier caída deja de ser rentable, entonces pues realmente valdría la pena invertirle a ese campo. Por ahora no. Cuando nuestro barril estuvo en $100 por barril, pues definitivamente era rentable, ¿no? Y lo que hiciera sea rentable. Cualquier campo que tú explotaras sea totalmente rentable. ¿Sí? Entonces, así es como funciona lo del gasto crítico. Entonces, por eso es que yo me imagino que tu profe te decía, ¿sabes qué? Es que le das un seguimiento, pero en realidad eso se hace en ese tipo de campos, que es difícil mantener el control del flujo crítico.
Pero en realidad tú vete a los pozos del ATG, de Shanab, de Apcatún, de Kumalopsap, allá definitivamente hay que mantener el gasto crítico. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros como reguladores, la CNH como regulador, pues cuidamos ese asunto, ¿no? Obviamente nos vamos a yacimientos que son estratégicos y que tienen implicaciones muy fuertes si tú no controlas ese gasto crítico. Por ejemplo, Shanab estuvo operando por arriba del gasto crítico. Bueno, ya metí otro concepto que es gasto crítico. Una cosa es flujo crítico y otra cosa es gasto crítico. Pero controlar ese tipo de flujos, de lo que es gasto crítico y flujo crítico, te ayuda a prevenir conificación de agua, conificación de gas, arenamiento. Y Shanab fue un campo que dio, cada pozo daba hasta 10,000 barriles por día. Y luego irracionalmente se empezó a explotar y llegaron a dar hasta 20,000 barriles por día. Sí, pero este asunto de llevarlo desde 10,000 hasta 20,000 nos creó que ese yacimiento tan bueno y tan fuerte que teníamos, de tanta producción, pues hoy simplemente da casi 50% de agua. Algunos pozos, o hasta más, otros pozos ya están invadidos. Y en un año, prácticamente ese yacimiento pues declinó. ¿Por qué? Por la alta producción de agua. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de poder manejar flujos críticos. ¿Vale? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta, duda? Ahora, pregunta, ¿quién preguntaba? Saúl, dices, ¿de dónde sale la relación de 15, 20, 28 avos, no? Ahí más bien es, ¿cuánto es lo mínimo que tú necesitarías tener para tener, ¿qué presión mínima te necesitarías para poder tener ese punto 52? Sí, es decir, ¿cuánto necesitarías tú en la PWH para tener ese punto 52? Es decir, que arriba de todo lo que sea 15, no va a haber problema, ¿no? Vas a estar por arriba del punto 52. Por abajo de lo que sea 15 PSI, o bueno, 15 kilogramos por centímetro cuadrado, vas a estar en flujo subcrítico. Es decir, que si yo abro todavía más el estrangulador y me voy hasta acá, yo ya no estaría cumpliendo esta parte que serían los 15, ¿no? Eso significa el 15, 28 avos. Es prácticamente nada más indicarte cuál sería la presión mínima que tú necesitas para cumplir con ese punto 52. Sí, Saúl. Más bien o sea, es que por lo que dice el texto es de que debes estar por arriba de 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado para cumplir, para estar en flujo crítico, Sí, pero no entiendo de dónde sale el 15 para saber para saber, para de ahí sacar el 28. sí, porque 15 es tu presión en la línea de descarga. Ah, Ajá. ok. Es la presión, es la PL. Entonces tú, si esta PL aumenta a 16, entonces tú ya no tendrías esta relación de punto 52. Esta es la presión de descarga, presión en la línea de descarga, que es igual a 15. Sería lo mínimo que tú necesitarías en la línea de descarga, más bien lo máximo, para que puedas cumplir con la relación de punto 52. Es decir, que esta PL, prácticamente este 15 es fijo. ¿Sí? El 15 es Sí, fijo, 15 puede ser entonces, medido o ajá, calculado, ¿no? ¿perdón? El 15 es medido o calculado, ¿no? Cualquiera de las dos formas. El 15 normalmente es fijo porque es el que te da la batería.
Ah, ya, ok. Y lo que tú vas a calcular es el 20, o lo que vas a tratar de mantener es el 28. Entonces, por eso es que es 15 entre 28 y te da 0.52. Es decir, que lo mínimo que tú puedes tener pues es un 28 en la presión en la tubería de producción o en la cabeza. Es decir, que estos todavía se encuentran en flujo crítico, ¿no? Pero si yo sigo ampliando el estrangulador y yo llego ya por debajo de 28, llego a 24. Si yo hago, por ejemplo, 24 entre 15, ya no cumpliría. Me daría... No, más bien 15 entre... Sí, espera, estoy regándolo aquí. 24 entre 28, ¿no? 24 entre 28 ya no cumpliría, ¿no? Sí, a ver. 24, sí, ese 15 es la línea de descarga. Nosotros necesitamos... Esto es 15 entre 28. Ya, sí. Si nosotros vamos bajando a 20, más bien sería 15. Aquí sería 15. El 15 no va a cambiar. El 15 se va a quedar aquí fijo. Y vamos a suponer que acá tenemos, en lugar de 28, 27, ¿no? O 24, que es el que habíamos encontrado, 24. Entonces, 15 entre 24, 6.25. Caray, qué algo raro. Ya no cumple porque para que sea flujo crítico debe de ser menor a 0.52, ¿no? Oh, cierto, tienes toda razón. Sí, ya no cumple. 15 entre... Vamos a suponer que baja a 20. Y entonces sería 15 entre 24. Entre 20, perdón. Sería igual a 0.75. Tampoco cumple, ¿no? Es decir, que mientras más bajo nos vayamos, mientras más ampliemos el estrangulador, empezamos a dejar de tener flujo crítico. Eso es lo que nos está dando la relación. ¿Sí? Entonces, Sí, por eso jefe. es que todas estas presiones deben de estar por arriba del 28 y el 28 quedaría, sería como el límite inferior. ¿Qué sería esto? ¿Cuánto nos va a dar? Sí, nos va a dar mucho más gasto, claro. Nos daría un gasto mucho mayor, sin embargo, pues a costa de qué, ¿no? De sacrificar la vida del pozo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario, aporte? Entonces, todos esos diámetros de ese estrangulador, profe, nos generan un flujo crítico. Aquí los que tenemos, de hecho, lo que nos está diciendo, a ver, vamos a checarlos. Nos dice la relación que PWH debe de ser, la relación PWH, no, de P
o PLD, ¿no? Entre PWH debe ser mayor o igual que 0.52, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que es la que vimos hace rato, ¿no? Menor o igual. Menor o igual que 0.52. Entonces, si lo hacemos para el primero, PLD, ¿cuánto vale? 15, ¿no? Ese es fijo. Y PWH, 100. ¿Cuánto da eso? ¿15 entre 100? 0.15. ¿Esto es menor que 0.52? Sí. Entonces sí cumple el primero. Podemos operar con un cuarto. Ahora hagámoslo para el segundo, para 82. Punto 1829. Nos dice Lisette. Cristian nos dijo que punto 15 el anterior. Entonces, punto 18, vamos a ponerlo. ¿Cumple? Sí cumple, ¿no? Entonces el segundo sí cumple. Y el tercero, aquí en el 82 vamos a ponerle 49. Entonces para 49, ¿cuánto nos da? 0.30. 0.30 menor que 0.52. ¿Cumple o no cumple? Nos dice Lisette y Giselle. 0.30, entonces sí cumple para 49. Es decir, que el de un medio también lo podemos utilizar de acuerdo a la relación de gastos críticos, ¿no? Después ya vamos a ver por qué seleccionar el diámetro, ¿no? Porque no es nada más como que agarrarlo y verlo y ya cumplió y ya con eso lo metemos. Y ahora el de 33. Punto 45. El de 33 aquí. Ese de 33 kilos es para el de 5 octavos, ¿no? Entonces nos dice Lisette que es 0.45. Entonces cumple también. Entonces podemos ver que todos cumplen. Pero ¿qué pasa si yo sigo ampliando el diámetro? Y entonces lo que te decía, y ahora en lugar del de, por ejemplo, el de 5 octavos, pues yo lo amplío, no sé, a, ¿cuánto les gusta? ¿7 octavos? Vamos a suponer que exista, porque no es un diámetro convencional. Entonces lo amplío aún más, y lo amplío por acá, y de pronto nos da, ¿qué serán? 20 kilogramos por centímetro cuadrado. 20 aquí. ¿Cuánto nos daría? Cristian nos dice 0.75. 0.75. Y esto ya no cumple. 0.75 ya no es menor que 0.52. Entonces ya para un diámetro de 7 octavos nos da 20 kilogramos. A lo mejor nos va a dar 1300 barriles. Pero en realidad ya no estaríamos operando en flujo crítico. Entonces definitivamente este queda fuera de la selección de estranguladores. ¿Sí? Entonces el resto sí cumple sin problema. ¿Sí quedó más claro el asunto? Sí, y entonces, y lo podemos ver fácilmente, ¿no? Porque estamos diciendo que 15 es la presión en la línea de descarga.
Y estamos diciendo que PWH debe ser 2 veces la presión en la línea de descarga. Entonces, si nosotros nos vamos, 15 son kilogramos por centímetro cuadrado, que es este 15 que está aquí. Y estamos diciendo que la presión en la línea de descarga debe ser al menos 2 veces. Entonces, todas estas están por arriba de esa presión en la línea de descarga, ¿no? O sea, 15 es, si nosotros dividimos 33 entre 15, pues esto es más de 2 veces, ¿no? La PLD. Igual 49 entre 15, pues es más de 2 veces. Y así para cada uno, ¿no? O sea, son más del doble. Entonces no habría ningún problema. ¿Sí, Cristian? Sí, profe, gracias. Va. Listo. Entonces, pues hasta aquí no sé si tienen alguna duda, sino para dejar el tema hasta aquí y ya seguiríamos la siguiente clase con estranguladores. Prácticamente ya estaremos acabando con estranguladores la otra clase. Haríamos 1 o 2 ejercicios y acabando el tema de estranguladores, ya nada más veríamos lo que es la aplicación de análisis nodal y pues prácticamente estaríamos acabando con todo el temario. Entonces nos faltan quizás unas 3, 4 clases y pues ya viene empiezan a estudiar porque ya viene un examen que va a ser el de curvas de declinación. Les voy a pasar la solución, ya les había comentado. Resuelvan la serie que les dejé de análisis nodal, revisen los videos, porque a Pero, partir de ahí, de ahí viene el examen. Sí, adelante. en el primer punto, para el video 1, Sí, se repite 2 veces la pregunta, me parece que es la misma, la 6 con la 8, de considerar los 5 principales componentes del SIP. Porque se supone que una la pregunta para los componentes, bueno, para el nodo solución en fondo y para el nodo solución en cabeza, pero lo repitió 2 veces para fondo. Solo basta con que lo pongamos una vez, ¿no? si está repetido, sí, pónganlo una vez. Si la pregunta es exactamente igual o la respuesta es igual, bueno, déjalo. Sí, es que la pregunta es exactamente igual. Ok, entonces ponlo una vez y ya ahí, no sé, le pones en la siguiente, le pones hacer referencia a la pregunta 1, ¿no? O la 2, no sé cuál sea. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Excelente. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche. Cuídense. Sale, profe. Gracias, Chao. profe.